primer pesquero industrial chino se instala al sur de Galápagos, según Colectivo Ambiental. Todos los años, la presencia de la flota pesquera internacional en la frontera marítima ecuatoriana genera preocupación y malestar en organizaciones. El gobierno ayer en un comunicado dijo que no se ha registrado ninguna presencia todavía, pero esto todavía falta algún tiempo para saber si esto ocurre o no finalmente. Vamos a conversar con el ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, quien ya nos acompaña aquí en Caché Noticias. Ingeniero, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Joana. Muchas gracias por la invitación y a la orden para cualquier pregunta. Ingeniero, empecemos con este tema porque parece repetitivo todos los años. Es más, ya se estaban tardando, parece, ¿no? Salieron de Perú, ahora llegan nuevamente muy cerca de la Reserva Marítima de Galápagos y esto genera preocupación. Pero recordar el porqué. A ver, efectivamente esa flota de barcos chinos que vienen en busca del calamar gigante se avecina en estas latitudes, en esta época, entre junio, julio y algo de agosto. ¿Por qué? Porque, repito, ellos vienen en busca de una especie migratoria que es el calamar gigante, que por las temperaturas de las aguas en el mar, ¿verdad? La influencia de la corriente del Humboldt y otra serie de factores, se hace presente en estas latitudes en esta época del año. Entonces esa flota viene a capturar eso. Vale la pena indicar, porque ahorita casualmente un amigo me decía, ¿hasta cuándo ya metan los presos? Primero, esa flota china no está invadiendo ni ha perforado, por decirlo así, las aguas jurisdiccionales del Ecuador, ni en la zona insular ni en la zona continental. Están en aguas internacionales. Y desde ese punto de vista es legal su presencia. El tema, como lo hemos explicado ya en anteriores ocasiones y lo vuelvo a mencionar para que las personas que nos escuchan lo puedan entender. Cualquier país del mundo que quiera faenar, que quiera poner una bandera en un barco para salir a faenar en alta mar, en aguas internacionales, debe estar esa embarcación registrada en alguna OROP, Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero, que son los organismos que se crearon para el control de la pesca de los océanos y de todo lo que tiene que ver con la vida, digamos, en alta mar, a raíz de esta ley, esta macroley de la CONVEMAR, la Convención del Mar, ¿verdad? Entonces, estos barcos chinos están registrados en la OROP del Pacífico Sur. Ahí están registrados. El Ecuador también es parte de esa OROP, así como también lo es de la CIAT, de la OROP del Pacífico Oriental, que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Eso lo explico después. Entonces, estos barcos están en esa OROP del sur, están registrados y desde ese punto de vista están legales. Lo que no puede ocurrir y donde no estamos de acuerdo y hemos ya llevado una postura como Ecuador en la reunión del año pasado que se dio en San Petersburgo, en Rusia, y este año lo volveremos a hacer, ya hemos tenido reuniones con Cancillería y con el Ministerio de la Pesca en ese sentido, es de que esos barcos operen sin medida de ordenamiento. Es decir, nadie ¿A qué se puede refiere con sin medida de ordenamiento? Ya, ninguna embarcación, ninguna flota puede ir al mar y faenar y faenar y capturar y capturar y capturar sin ningún tipo de orden. Entonces, esa flota tiene que tener un orden. ¿Cuáles son las medidas que nosotros hemos propuesto? ¿Verdad? Son de que se prohíba el transbordo en alta mar. ¿Qué quiere decir esto? Si esos barcos zarpan, digamos, desde algún puerto en la China, ¿no verdad? Y se vienen navegando, qué sé yo, 20 días para llegar hasta acá. En el momento que llenan sus bodegas del producto que están capturando, en este caso el calamar, deberían de darse la vuelta y regresar hasta el puerto de donde partieron, que es como ocurre en el caso de nosotros, por ejemplo, que hacemos pesca oceánica también en la flota tunera del Pacífico Oriental, no solamente con Ecuador, sino con todos los países. Zarpamos de nuestros puertos, vamos hasta los campos de pesca que pueden estar a 15, 16 días, dependiendo de donde migre el atún. Una vez que llenamos, tenemos que volver a puerto a descargar, porque así entonces... Pero, ingeniero, eso es lo que debería ser, ese es el deber ser, pero ya sabemos que en el caso de la flota pesquera china, que tienen mucha mejor tecnología, tienen buques madres donde se abastecen y donde descargan. Ese es el problema.
toda su pesca. Es más, ya hemos visto que ellos en teoría pescan solo o vienen solamente a pescar este calamar gigante, pero Correcto. cuando fue, si mal no recuerdo, hace 2 años, este buque pesquero chino que ingresó o se piensa que ingresó a la reserva marina, tenía más de 300 toneladas de aletas de tiburón. ¿Dónde se pescó esa aleta de tiburón? A ver, efectivamente, sigo con la explicación del transbordo. Entonces, ¿qué hacen esta gente? En lugar de regresarse, vienen, transbordan en estos buques madre que usted bien dice y siguen pescando. ¿Cuál es el efecto de eso? Que aumenta el esfuerzo pesquero. Entonces, eso puede causar un desequilibrio, un desbalance en el stock, porque en el mar, pues no es que, digamos, en la milla 200 de la zona económica exclusiva hay una pared donde dice los animales de aquí para allá no pasan y los de allá para acá tampoco. Entonces eso no es así. Entonces ahí hay un problema. Y la otra cosa que hemos pedido como medida de ordenamiento es que tengan observadores a bordo, para que estos observadores a bordo, así como los tenemos nosotros en el 100% de los casos, puedan reportar lo que está ocurriendo. Ahora, ese barco chino, que no fue hace 2 años, fue hace como 5 años, que lo capturaron dentro de ahí sí estaba en la zona económica exclusiva de insular, lo capturaron, tenía en sus bodegas lo que usted bien menciona, 300 y pico de toneladas de tiburón. En lo que nos enteramos en su momento, esa pesca había sido pesca que se había hecho en algún otro lugar y que ellos justamente lo van transbordando y lo van guardando. De lo que conocemos, esa flota calamarera tiene un arte de pesca muy específico para la captura del calamar, que es un anzuelo invertido que baja de forma vertical y que va directamente a buscar el calamar, donde de lo que conocemos, porque así se nos ha informado los científicos en las reuniones del Pacífico Sur, de la Europa del Pacífico Sur, el bycatch o la pesca acompañante de esa pesca es 0. ¿Ya? Entonces, el punto es ese. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y por qué no? Entonces, bueno, pues los países tienen que ir y ponerse de acuerdo y pedirle a China, ¿verdad? Que cumpla las órdenes o las disposiciones de las cuales ellos también son miembros. Entonces, esto es un tema que va más allá de un tema pesquero. Esto es un tema ya político, un tema que abarca una serie de cosas, ¿verdad? Pero lo importante es que aquí en el Ecuador, inclusive con la tecnología que hoy día existe satelital, por eso los podemos ver que ya están viniendo. Antes no teníamos eso. Con la tecnología satelital se los puede observar, venir, la Marina tiene un plan ya de control, ¿verdad? Y estamos permanentemente monitoreando. Nosotros como sector privado lo que hacemos es también acceder a las mismas páginas donde existe esta vigilancia satelital y poderlos ver. Pero la Marina tiene obviamente muchas más capacidades para poderlo hacer. Entonces, eso es lo que ocurre con esos barcos y lo que nosotros hemos propuesto, y esta es la parte importante, Joana, si me da 2 minutos más, porque si están en aguas internacionales no están haciendo nada ilegal, tienen que cumplir un ordenamiento, tienen que cumplir. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que le hemos dicho a las autoridades para que a su vez hablen con sus pares de la República de China? Que cuando esos buques capturen el calamar y logren llenar sus bodegas, que las descarguen en nuestros puertos. Así ya se evita el tema de transbordo. ¿Y Ecuador qué gana? Gana el procesamiento de ese producto para luego poderlo exportar y vender a la propia China. Entonces, con eso ganamos mano de obra, trabajo, exportaciones, una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra propuesta. Y la otra propuesta que también hemos hecho ya desde el punto de vista, digamos, como sector pesquero ecuatoriano, es que podamos desarrollar nosotros, los ecuatorianos, una flota calamarera. Porque si es negocio para los chinos venir desde esas latitudes hasta acá a pescar, también lo puede ser para el Ecuador, que en una época del año, en esa ventana entre junio, julio, agosto, podría capturar una cantidad de calamar y generar un buen porcentaje, una buena cantidad de exportaciones. Mire, le doy 2 datos. Uno, el año pasado, Perú, porque a Perú le ocurre lo mismo y a Chile lo mismo, Perú generó 859 millones de dólares en exportaciones de ese tipo de calamar. Y Europa, con quien tenemos acuerdo comercial, compró el año pasado 1.600 millones de dólares en presentaciones de calamar en las diferentes presentaciones. Entonces, ahí hay una oportunidad. Entonces, hay una crisis y yo siempre digo, las crisis generan oportunidad. Ahí hay una oportunidad, tenemos que trabajarla.
Sí, pero como usted dijo, también es un tema político, ¿no? Hay que ver Yes. por ese lado si sería viable. Ingeniero, quería cambiar de tema porque según las cifras que maneja la Cámara Nacional de Pesquería, durante el primer trimestre de este año, las exportaciones pesqueras sumaron cerca de 417 millones de dólares, superando en 9.11% el monto registrado en el primer trimestre del 2020. Bueno, el 2020 fue un año atípico realmente, pero ¿cuáles son los principales problemas que en este momento afectan al sector pesquero? A ver, Joana, esa cifra que usted dio es abril. A mayo ya son 517 millones y más o menos cerca de un 11% más del mismo periodo del año pasado, lo cual quiere decir que estamos mejor. El año pasado fue un año de pandemia con miles de problemas en todo el planeta, digamos, ¿no? Eh, mm, Ahí hay varias cosas que tienen que ver con eso. Después de que se ha ido resolviendo la pandemia, hay una crisis terrible en el mundo en los fletes navieros. Usted debe haber leído, los fletes se han triplicado y cuadruplicado. Un flete de un contenedor que para exportar de aquí a China o de China para acá, que antes costaba 2.000, $2.200, hoy día vale $12.000 o $10.500. Entonces, eso ha hecho, por un lado, de que las importaciones que hacía parte de los países de Sudamérica, por ejemplo, del atún de Tailandia, se vuelva más complicada. Entonces, ¿quién está tomando ese espacio? Nosotros. Y si usted desglosa la cifra de las exportaciones, usted va a ver que ha crecido mucho Sudamérica en las exportaciones del Ecuador. Eso ha debido siempre ser así. Siempre ser así. Lo que ocurre, y ya entrando al punto que usted dice, ¿cuáles son los problemas? Ecuador se ha vuelto demasiado caro para producir. Ese es un problema. Ayer hemos tenido una reunión, hemos compartido un lindo día ayer, porque ayer fue el Día del Pescador, y tuvimos toda una mañana de actividades y compartimos en varios eventos con el ministro de Industrias, Comercio Exterior, Producción y Pesca, y hemos estado hablando de estas cosas. Él, pues, él es una persona educada en el tema de competitividad y de productividad. Nos ha dicho que se va a implementar una vez que se supere esta meta del tema. El primer hito del gobierno es el tema de la vacunación, que ellos tienen la seguridad de que van a cumplir los 9 millones de personas vacunadas en los 100 días. Va a iniciar, para mí ya debería estar iniciando, pero no hay por qué esperar, va a iniciar el nuevo hito del gobierno, que es el tema de la reactivación productiva. Entonces, ahí el planteamiento es que se va a trabajar con esta tecnología de los clústeres. El ministro quiere armar los clústeres de competitividad para las diferentes actividades en las cuales el Ecuador ya produce, para las flores, para el banano, para el camarón, para la pesca, y para el turismo, para el calzado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos que analizar los diferentes problemas. Por ejemplo, concretamente, y le hemos enviado una carta. Hace 2 días le hemos enviado una carta a él, al ministro de Finanzas y al ministro de Recursos Naturales o Hidrocarburos, no sé cómo se llama, sobre el tema del problema del combustible. El combustible nos viene subiendo desde mayo del año pasado, todos los meses, a ritmo primero de 5%, ahora en el caso del diésel a ritmo del 3%, ya ha subido casi el 62%, ¿verdad? Y eso nos está causando unos problemas serios, porque como yo siempre digo, si estamos dolarizados, ¿verdad? Y para bien o para mal, yo creo mucho más que para bien que para mal, porque el dólar ha traído mucho beneficio a mucha gente, ¿verdad? Si estamos dolarizados y queremos sincerar la economía, sincerémosla en todos los aspectos, no solamente en unos y en otros no. Entonces, ¿quieren poner el precio del combustible a nivel internacional? Perfecto, pero pongan los otros factores de la producción también a niveles internacionales. En el tema de la pesca, concretamente, en la OMC, esto está registrado, los subsidios a la pesca son más o menos de 35.000 millones de dólares. Y de esos subsidios a la pesca, la parte del combustible son como 7.500 millones. ¿Quiénes son los países que dan esos subsidios? Estados Unidos, China, España, países con los que competimos. Entonces nosotros queremos ser más papistas que el Papa. Entonces no se entiende esto. Estamos esperando muy ordenadamente y muy educadamente poder sentarnos en estas mesas de diálogo que el ministro propone con esta tecnología de los cloud para poder explicar todo esto. Pero es decir, sí es malo el subsidio del combustible, pero sí es bueno, por ejemplo, para subsidiar otras cosas que no quiero ponerle nombre y apellido para que no se malinterprete nuestra posición, pero sabemos pues que aquí en el país sí hay una serie
de otras cosas que sí están subsidiadas, ¿verdad? Entonces, ahí están los Claro, problemas. porque siempre se habla disculpe que lo interrumpa, siempre se habla de competitividad y todo lo demás, pero producir en Ecuador es caro. Eso se conoce. Producir Carísimo. en Ecuador es caro y si elevamos el precio de los combustibles en el caso del sector pesquero, será mucho más caro producir y será mucho menos competitivo para el país, que ya sabemos cuántas divisas representa el sector pesquero para Ecuador. Pero para hablar y poder conversar un poco más sobre el tema de los combustibles, mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista, ingeniero Leone. Carlos, por favor, adelante. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Antes de Buenos días, continuar Carlos. hablando sobre los desafíos para la industria pesquera en Ecuador en los próximos años, a partir del nuevo gobierno, sí me gustaría abordar un tema sobre las Galápagos. Y es que hace poco escuchaba yo una entrevista con el ministro de Ambiente, el señor Manrique, y él dice que dentro de la agenda del nuevo gobierno sí está a considerar la posibilidad de ampliar la zona de protección, la Reserva Marina de Galápagos. Eso sí está en análisis, eso sí se va a observar y se va a tomar una decisión. Mi pregunta aquí, primero, entendamos qué es lo que va a pasar y cuál sería la afectación al sector pesquero. Esa es mi consulta hacia usted, ingeniero Bruno Leone. Bien, gracias por la pregunta, muy importante, Carlos. Mire, el año pasado, justamente a raíz de la presencia de los barcos chinos, en junio del año pasado, surgió esta pretensión, digamos, o esta idea de ciertos grupos ambientalistas de incrementar la Reserva Marina de Galápagos que data del año 1998, que para que la gente que nos escuche, la reserva son 133.000 kilómetros cuadrados, que son las 40 millas alrededor de los puntos más salientes de cada una de las islas. Eso forma un polígono de 133.000 kilómetros cuadrados. Entonces dijeron, hay que subir la reserva de 40 a 80 millas. Entonces, la primera pregunta que nosotros le hicimos, ¿y eso qué tiene que ver con los barcos chinos? Si los barcos chinos están en la milla 201, o sea que eso no va a proteger en nada. Si la preocupación son los barcos chinos. Entonces después comenzaron ya las discusiones y entonces dijeron, no, nosotros lo que queremos es proteger esta especie de migrovía que se da al noroeste de Galápagos, porque debe usted saber que hay una cordillera submarina que nace en Galápagos y que va hasta la isla del Coco en Costa Rica, ¿verdad? Entonces ahí se ha podido determinar, según ellos, que eso es un área de migrovía donde migran especies sensibles como las tortugas, las mantarrayas, el tiburón martillo y otras especies, ¿verdad? Entonces dijeron, ok, esto es lo que queremos proteger y presentaron una propuesta donde querían ampliar la reserva que hoy tiene 133.000 kilómetros cuadrados y en algún momento, hace unos cuantos años, era la segunda reserva marina más grande del mundo, después de la Antártica, la querían subir a 435.000 kilómetros cuadrados. Entonces nosotros nos dijimos, pero ¿qué es esto? O sea, ¿basado en qué estudio? O sea, tomar semejante decisión basado en qué estudio. Bueno, ellos han presentado una serie de información que para nosotros no es un estudio, es simplemente una recolección de datos, pero no es un estudio técnico, científico, ni socioeconómico, ¿verdad? Porque estas decisiones tienen un impacto en la vida de las personas. Entonces hemos comenzado una mesa de diálogo y hemos discutido, hemos conversado y no hemos podido llegar a un acuerdo. Nosotros al final del día estuvimos dispuestos a poder llegar a un acuerdo, pero para ellos no es suficiente. Entonces, concretamente... Ahora, la postura entonces del gremio es no ampliar la reserva marítima. Es un tema complicado porque hay presiones internacionales incluso para ofrecer una condonación de la deuda externa al país si se toma esa medida. A su criterio, esto no resolvería nada. A ver, primero, no hay propuesta de ninguna condonación. Lo que hay es un canje de deuda que nosotros lo hemos analizado tanto en la parte financiera económica, ¿verdad? Como en otros aspectos de soberanía y una serie de cosas. Y eso no es conveniente porque ser un canje de deuda para que con unos dineros que van a llegar producto, el tema es largo, pero para entrar en concreto, eso sería poner unos recursos en las manos de un fideicomiso
que está constituido en los Estados Unidos y desde ahí se controlaría el mar territorial del Ecuador. Imagínense lo que eso sería. Eso constitucionalmente no es viable. La soberanía del Ecuador no puede estar sometida a ninguno de este tipo de cosas. El control del mar territorial le corresponde a las Fuerzas Armadas a través de la Marina. O sea, ahí hay una serie de problemas. Entonces, la propuesta de ellos es ampliar esta reserva, y eso, el impacto, ¿cuál sería? Mire usted, en ese polígono de las 40, entre ese polígono de las 40 millas de la reserva y el polígono mayor de las 200 millas de la zona económica exclusiva, en esas 160 millas, entre 40 y 200, es donde faena de forma exclusiva la flota ecuatoriana. Ahí se captura una buena parte del atún que el Ecuador procesa y que, como es capturada por barcos ecuatorianos, cumple las normas de origen para poder entrar libre de impuestos a Europa producto del acuerdo comercial. Entonces, eso tiene unas connotaciones mucho más amplias. Ahora, sí estamos de acuerdo en una cosa, sin duda. Galápagos es una joya de la humanidad y la tenemos que cuidar entre todos, pero los problemas de Galápagos, nosotros lo sabemos porque hemos podido tener acceso a una serie de documentos, pasan por otro lado. Los problemas de Galápagos pasan por una migración sin control, por una mala gestión en la recolección de los desechos sólidos, por una mala gestión en el control de las pesquerías endémicas, llámese pepino de mar, langosta y alguna otra especie, bacalao de Galápagos o algo así le llaman. Entonces ahí hay otro tipo de problema. Fíjese usted, y este dato yo en su momento en unas conversaciones lo decía, en Galápagos mueren al año 9.000 aves. Esto es informe de la Fundación Charles Darwin, pero ¿sabe cómo mueren? Atropelladas por carros. ¿Ya? Entonces, cuando vienen y dicen, no, es que tenemos que crear Galápagos para poder, ¿por qué no controlan lo que hoy tienen? O sea, ¿qué garantía hay de que la reserva actual de 133.000 kilómetros cuadrados, donde nosotros no entramos desde el año 1998, ¿qué garantía hay de que al subirla a 435.000, ahora sí la van a poder controlar? Entonces, no nos parece, esto es una decisión que tiene que tener mucho estudio, mucha información y como yo lo he escuchado al ministro Manrique decir, sí, tiene que tener estudios científicos, técnicos y socioeconómicos. Entonces, nosotros no estamos, digamos, cerrados a conversar ni a podernos sentar en una mesa de ninguna manera. Hemos expuesto nuestro punto de vista. La pesca del atún, que es la que se da en esa zona, está controlada, en el caso del Ecuador, hace 50 años por la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Ahí está registrado todo el accionar de la flota, no solo ecuatoriana, sino de la que faena en el Pacífico Oriental. Y, por ejemplo, el gran problema, y esto para terminar, pero sí es importante que usted me dé el tiempo de explicar, el gran problema, digamos, es en el caso de la captura de la pesca atunera, que ellos dicen es que se pueda capturar estas especies sensibles, ¿verdad? Entonces, el bycatch o la pesca acompañante o la pesca incidental, como se la conoce, en el caso de la pesca atunera es 1,8%. Eso está registrado en la CIA. No son datos nuestros, son datos de la Comisión Interamericana del Atún. 1,8%. Mucho de ese 1,8% es dorado, guajú y otras especies. Si llegase a caer, porque sí cae en la red algún tiburón, una tortuga, una mantarraya, porque recordemos, la pesca del atún es una pesca silvestre, es una de las pocas pescas silvestres, pesquerías silvestres que quedan en el mundo, sostenible. Si llegase a caer uno de estas especies, nuestras tripulaciones están entrenadas para, con una serie de equipos que tienen a bordo, poder sacarlos de la red y devolverlos al mar vivos. Si en esa maniobra llegase a morir, por ejemplo, un tiburón, ¿qué dice la norma? Que ese tiburón tiene que ser traído a puerto con sus aletas pegadas en estado natural para que previa la revisión de un inspector de pesca se pueda dar un certificado para que ese animal pueda ser dispuesto. Entonces, esta pesquería del atún, mire, el atún es una especie altamente migratoria, no solamente del Ecuador. El atún se lo conoce como el pez sin patria, porque migra alrededor del mundo, entonces no es de nadie, resulta que es de todos. Entonces tiene unos controles que no tiene ninguna otra pesquería del mundo. Por eso nosotros estamos muy tranquilos y tenemos todos nuestros sustentos para podernos sentar en una mesa y decirlo.
Mire, en un debate que hubo en un medio de comunicación con mi amigo Roque Sevilla, Roque dijo, Bruno, yo sé que con ustedes no es el problema con ustedes los atuneros, ustedes están muy controlados, el problema es con los barcos palangreros. Bueno, ok, entonces vamos a ver cómo controlamos a los barcos palangreros. Nosotros hemos hablado con las asociaciones que tienen ese tipo de embarcación y ellos están dispuestos a ser controlados. ¿Cómo? Con un dispositivo satelital a bordo, con observadores electrónicos a bordo, donde se les pueda saber de dónde están pescando, qué están pescando, de qué forma, etcétera, etcétera. O sea, se puede trabajar. Lo que no se, en el Ecuador hoy, el gran drama del Ecuador, y lo hemos estado hablando ayer con el ministro, es la falta de empleo. Usted ve en los números cómo el desempleo sube y sube y sube. Entonces, el poco empleo pleno, decente que hay, no lo podemos afectar. Absolutamente, y de la industria pesquera dependen al menos 108.000 familias. Ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Caché Noticias. Esperamos de corazón que esas conversaciones puedan surtir algún efecto positivo por el bien del país. Muchas gracias por su presencia este día miércoles. Gracias, Carlos. Solamente para terminar, una pequeña cosita. Nosotros somos parte de la soberanía alimentaria del Ecuador. El año pasado en pandemia, cuando el Ecuador estaba muy complicado, el mundo entero, pero hablemos del Ecuador, nosotros nunca dejamos de trabajar y fuimos nosotros con nuestros compañeros agricultores que nunca dejamos de trabajar, que mantuvimos siempre el alimento en la mesa de la gente. Entonces, nosotros decimos, alimentamos a nuestro pueblo, pero también alimentamos a la economía del país con todo lo que producimos, las divisas, los impuestos y las fuentes de trabajo. Así que mucho cuidado con eso. Sin duda, muchísimas gracias, ingeniero Bruno Leone.